Deja de buscar la felicidad, el camino budista para encontrarla. Vivimos en una era en la que la felicidad se ha convertido en una meta obsesiva, un producto que todos quieren poseer y que pocos logran sostener. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos al final del día, una parte de nuestra mente está programada para evaluar si somos felices o no, si la vida que llevamos se ajusta a esa idea mental de bienestar que nos vendieron desde pequeños. Pero cuanto más la buscamos, más parece escaparse, como si la felicidad fuera un espejismo en el desierto de nuestras expectativas. Esta paradoja moderna, la búsqueda incansable de algo que se disuelve cuando lo perseguimos, fue comprendida por los antiguos sabios del budismo hace más de 2 milenios. Ellos entendieron que la felicidad no se encuentra a través de la persecución, sino del abandono, que no se alcanza corriendo hacia algo, sino dejando de huir de lo que ya es. El Buda, después de años de sufrimiento extremo y búsqueda desesperada de respuestas, llegó a una conclusión que contradecía todo lo que el mundo creía sobre la felicidad. El sufrimiento no se elimina acumulando placeres, sino comprendiendo la naturaleza de la mente, y la felicidad no se encuentra cuando todo en la vida está bien, sino cuando aprendemos a mirar con serenidad incluso aquello que no entendemos o que nos duele. La enseñanza budista, por tanto, no es un método para crear una vida perfecta, sino para ver la perfección en lo imperfecto. No busca eliminar el dolor, sino liberarnos del apego a la idea de que el dolor no debería existir. Este texto explora ese camino. El verdadero camino hacia la felicidad, según el budismo, no consiste en buscarla, sino en dejar de hacerlo. Porque el acto mismo de buscar contiene implícito un rechazo al presente, una negación del ahora. Y mientras nuestra mente viva en la constante ilusión de que la felicidad está en otro momento, en otra persona, en otra circunstancia, nunca podremos experimentarla plenamente. El budismo nos enseña que la felicidad surge de la comprensión, del silencio, de la presencia y de la aceptación radical de la realidad tal como es. A través de estas páginas descubriremos cómo los principios budistas pueden transformar completamente nuestra relación con la vida, el deseo y la mente. Cada sección será un paso hacia adentro, hacia ese espacio interior en el que la felicidad deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural de la conciencia. Porque cuando dejamos de buscar, cuando soltamos la idea de alcanzar algo, el alma descansa, y es en ese descanso donde aparece la verdadera paz. El error de buscar la felicidad fuera de uno mismo. El primer obstáculo que el budismo nos invita a reconocer es el error fundamental de creer que la felicidad depende de lo que ocurre fuera de nosotros. Desde nuestra infancia, la sociedad nos enseña a asociar la felicidad con la obtención, tener, lograr, poseer, alcanzar, conseguir. Nos dicen que seremos felices cuando obtengamos el trabajo ideal, la pareja perfecta, la casa soñada o el reconocimiento de los demás. Pero el problema no está en disfrutar de esas cosas, sino en creer que de ellas depende nuestra paz interior. Cuando basamos nuestra felicidad en algo externo, nos condenamos a una inestabilidad permanente, porque todo lo externo es impermanente. El Buda observó que toda la humanidad está atrapada en esta ilusión. Vemos el deseo nacer, lo seguimos, lo satisfacemos por un momento, y luego el placer se desvanece, dejándonos vacíos otra vez. Este ciclo, llamado samsara, es el movimiento infinito del sufrimiento. La mente que busca no puede descansar, y la felicidad en ese estado se convierte en una meta inalcanzable. Cuando decimos, seré feliz cuando, en realidad estamos posponiendo la vida. Estamos creando una distancia entre lo que somos y lo que creemos que necesitamos ser para merecer sentirnos bien.
El budismo nos enseña que este hábito mental es la raíz de la infelicidad. Cada vez que deseamos algo, con la expectativa de que nos complete, estamos afirmando inconscientemente que ahora estamos incompletos. Pero la incompletitud no es una condición real del ser, sino una creación de la mente. La mente proyecta un ideal, lo persigue, y cuando lo alcanza, ya ha inventado otro. Así funciona el deseo. Es insaciable, no porque sea malo, sino porque su naturaleza es moverse constantemente, nunca quedarse quieto. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no fue porque obtuvo algo nuevo, sino porque comprendió algo eterno. Comprendió que la paz no se alcanza, se reconoce, que la felicidad no se fabrica, se revela cuando la mente deja de buscar. Este es uno de los mensajes más profundos de su enseñanza. La felicidad está en lo que ya es, no en lo que falta. La búsqueda perpetua del más es una trampa. Es como perseguir el reflejo del sol en el agua. Cuanto más te acercas, más se aleja. El mundo moderno ha refinado esa trampa hasta convertirla en una industria. Vivimos rodeados de promesas de felicidad, anuncios, redes sociales, autoayuda, entretenimiento. Todo nos dice que si seguimos cierto camino, compramos cierto producto o alcanzamos cierto nivel, entonces nos sentiremos completos. Pero lo que realmente ocurre es que cuanto más nos apegamos a esas promesas, más vacíos nos sentimos cuando se desvanecen. El deseo se renueva, pero la insatisfacción permanece. Y eso es lo que el budismo llama dukkha, la insatisfacción inherente de la existencia condicionada. La comprensión de dukkha no es una visión pesimista, sino profundamente liberadora. Porque cuando comprendemos que la infelicidad proviene de nuestra búsqueda constante de algo más, empezamos a soltar. Y en ese soltar, algo se transforma. La mente se aquieta, el corazón se expande y empezamos a ver que lo que buscábamos siempre estuvo presente, oculto bajo el ruido del deseo. La enseñanza budista no dice que no debamos tener metas o disfrutar de los placeres del mundo, sino que no debemos confundirlos con la fuente de la felicidad. Se puede tener placer sin apego, acción sin ansiedad, disfrute sin dependencia. El secreto está en la conciencia. Cuando actuamos desde la presencia, cuando no nos perdemos en la fantasía del futuro ni en la nostalgia del pasado, la vida se convierte en un acto completo. Y la felicidad surge como un estado natural, no como una meta a perseguir. Este primer paso en el camino budista consiste, por tanto, en mirar hacia adentro, dejar de correr detrás de sombras y aprender a observar lo que realmente somos cuando dejamos de buscar. La mente que se detiene se vuelve clara, el corazón que deja de exigir se vuelve pacífico. En esa quietud interior aparece una forma de alegría que no depende de nada ni de nadie. Es la alegría de simplemente ser. El Buda decía, no busques afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Aquellos que buscan la felicidad en lo externo son como el ciervo que persigue el olor del almizcle sin saber que la fragancia proviene de su propio cuerpo. Este verso resume toda la sabiduría de esta enseñanza. Mientras creamos que la felicidad está en el futuro, en otro lugar, en otra persona, seguiremos siendo prisioneros de la insatisfacción. Pero cuando comprendemos que no hay nada que buscar, que el momento presente es completo, entonces la búsqueda cesa. Y en ese instante aparece la felicidad silenciosa, profunda y duradera que los sabios budistas llamaron nirvana, la extinción del deseo de buscar. La práctica de la meditación, del silencio y de la atención plena son las puertas hacia ese descubrimiento. No son ejercicios para alcanzar algo, sino para dejar de resistir lo que ya es. Cada respiración consciente nos recuerda que no hay un lugar al que llegar, que todo ya está aquí. Y cuando dejamos de huir de la hora, lo que antes llamábamos felicidad
se convierte en una simple expresión de la vida. No hay más lucha, no hay más búsqueda, solo el fluir tranquilo de la existencia siendo exactamente como debe ser. En ese punto comprendemos que la felicidad no se pierde porque nunca fue algo que se pudiera poseer. Siempre estuvo presente, silenciosa, detrás de los pensamientos, esperando a que dejáramos de correr. Si este mensaje resonó en ti y deseas seguir explorando estas enseñanzas profundas del budismo para transformar tu vida desde dentro, suscríbete al canal ahora y continúa este camino de autoconocimiento y serenidad. La ilusión del control y el nacimiento del sufrimiento. El ser humano vive atrapado en una paradoja tan antigua como su propia conciencia. Desea controlar la vida para sentirse seguro, pero es ese mismo intento de control lo que genera su sufrimiento. Desde el punto de vista del budismo, la raíz de nuestra angustia no está en lo que ocurre, sino en la resistencia que oponemos a lo que ocurre. El deseo de manipular, dirigir o corregir el flujo de la existencia nace de una mente que teme perder, una mente que no ha aprendido a confiar en la impermanencia. Queremos fijar lo que por naturaleza es cambiante, poseer lo que está destinado a disolverse, y perpetuar un estado emocional que, como todo lo que surge, también pasará. La felicidad que buscamos se vuelve imposible precisamente porque intentamos retenerla. Cuando algo nos da placer, tratamos de prolongarlo. Cuando algo nos duele, intentamos eliminarlo. Y así pasamos la vida entera en una batalla interna entre atracción y rechazo, entre deseo y aversión, entre querer y no querer. El budismo enseña que este ciclo constante de preferencia y resistencia es la verdadera fuente del sufrimiento. La mente que busca controlar no puede descansar porque siempre está en conflicto con la realidad. Si hace sol, desea lluvia. Si llueve, añora el sol. Si está sola, anhela compañía. Si está acompañada, añora la libertad. La mente se mueve sin cesar, creando historias sobre cómo deberían ser las cosas, fabricando ideales imposibles y después lamentándose porque el mundo no los cumple. Pero la vida no obedece a los deseos de la mente. Sigue su curso natural, ajeno a las proyecciones humanas. En esa falta de control, el ego se siente amenazado. Por eso lucha, se aferra, se tensa, se desespera. Sin embargo, cuanto más se resiste, más sufre. Buda descubrió que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa puede ser comprendida. No se trata de un castigo, ni de un azar cruel, sino de una consecuencia directa de nuestra ignorancia sobre la naturaleza de la existencia. Creemos que podemos controlar el río, cuando en realidad solo podemos aprender a fluir con él. Y esa comprensión cambia toda la perspectiva. Cuando dejamos de luchar con la vida y comenzamos a acompañarla, la mente se relaja. La necesidad de controlar se disuelve poco a poco, y en su lugar surge una serenidad profunda, una aceptación radical que no es resignación, sino sabiduría. El intento de controlar la realidad parte del miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a que las cosas no salgan como imaginamos. Pero ese miedo, si lo miramos con atención, se alimenta de una ilusión, la ilusión de que sabemos cómo deberían ser las cosas. Pensamos que lo correcto es aquello que coincide con nuestros deseos, y lo incorrecto todo lo demás. Sin embargo, la vida no distingue entre correcto e incorrecto según nuestras preferencias. Simplemente se expresa, a veces con luz, a veces con sombra, y ambas son necesarias. La flor y la espina pertenecen al mismo tallo. Cuando aceptamos eso, dejamos de dividir la realidad en lo que quiero y lo que no quiero. Empezamos a ver la totalidad. El budismo nos invita a observar cómo la mente reacciona ante los eventos. Cuando ocurre algo que consideramos positivo, sentimos placer y tratamos de retenerlo. Cuando ocurre algo que consideramos negativo, sentimos rechazo y queremos eliminarlo. Pero en ambos casos, estamos atrapados por el deseo.
el deseo de mantener o el deseo de cambiar. Este doble movimiento es la base de Tanya, la sed insaciable que mantiene a los seres girando en el ciclo del sufrimiento. La única manera de romper ese ciclo no es reprimir el deseo, sino comprenderlo, observarlo sin identificarnos, sin dejar que dirija nuestras acciones. Cuando miramos con claridad, descubrimos que el control es solo una extensión del miedo. Intentamos controlar el futuro porque no confiamos en el presente. Queremos garantizar un resultado porque no sabemos descansar en la incertidumbre. Pero la incertidumbre es la esencia misma de la vida. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma. Nada permanece igual, ni siquiera un instante. Lo que hoy amamos, mañana cambia de forma. Lo que hoy rechazamos, mañana puede salvarnos. Por eso el sabio no lucha contra la impermanencia, la abraza. Sabe que el movimiento es la naturaleza del universo. Resistirse a ese movimiento es como intentar detener el viento con las manos. Aceptar la impermanencia no significa renunciar a actuar o dejar de cuidar lo que amamos, sino entender que nada puede ser poseído de manera absoluta. La felicidad no está en retener, sino en participar plenamente en el flujo de la vida sin aferrarse. Cuando nos aferramos, sufrimos. Cuando soltamos, fluimos. Y al fluir, descubrimos que el control nunca fue necesario, que la vida sabe moverse sola. Esta comprensión es una de las mayores fuentes de libertad interior que puede experimentar un ser humano. Sin embargo, llegar a ella requiere una transformación profunda en la manera de percibir. No basta con entenderlo intelectualmente, hay que experimentarlo directamente. Por eso el budismo propone la práctica de la atención plena, observar la mente, los pensamientos, las emociones y las sensaciones sin intervenir, simplemente mirar. Porque al mirar sin juicio, algo se revela. Vemos cómo surge un pensamiento, cómo crece, cómo desaparece. Vemos cómo una emoción aparece, cómo se intensifica y cómo finalmente se disuelve. Al observar este proceso, comprendemos que nada de eso tiene sustancia. Todo es impermanente, incluso el yo que dice yo. El control se disuelve cuando vemos que no hay un controlador separado del resto. Solo hay conciencia observando. Y en esa conciencia no hay lucha. La vida ocurre, los pensamientos ocurren, las emociones ocurren, pero nadie las posee. Esa es la verdadera libertad. No es tener poder sobre las circunstancias, sino liberarse de la necesidad de que las circunstancias sean de una determinada manera. En esa libertad, la felicidad ya no depende de condiciones externas, se vuelve interna, silenciosa, inmutable. En el mundo moderno, la ilusión del control se ha vuelto más sofisticada que nunca. Tenemos tecnología, información, planes, métodos para intentar asegurar lo incierto, pero cuanto más intentamos dominar la vida, más ansiosos nos volvemos. Nos esforzamos por predecir, anticipar, protegernos, y en el proceso perdemos la capacidad de simplemente estar presentes. Queremos controlar incluso nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros procesos naturales, y cuando no lo logramos, nos sentimos fracasados. Este exceso de control nos separa de la espontaneidad de la vida. Nos convierte en vigilantes de nuestra propia mente, esclavos de un ideal de perfección. El Buda enseñó que la libertad no viene del control, sino del entendimiento. Cuando entendemos profundamente cómo funciona la mente, el control deja de tener sentido. No porque seamos pasivos, sino porque comprendemos que lo que realmente necesita cambiar no está afuera, sino en nuestra percepción. Es la mente la que crea la dualidad entre esto debería ser y esto no debería ser. Cuando esa dualidad cae, la vida se vuelve una danza. No hay nada que mejorar, solo hay que vivir. Esta enseñanza puede parecer radical para una mente acostumbrada a dirigir, planificar y controlar, pero el desapego no significa indiferencia.
Significa actuar desde la serenidad, no desde la ansiedad. El budismo no propone la inacción, sino la acción sin apego al resultado. Cuando hacemos lo que debemos hacer, sin obsesionarnos por el fruto, experimentamos una libertad interior inmensa. Es lo que el Bhagavad Gita llama karma yoga y que coincide con la visión budista del camino del medio. Hacer, pero sin perder la paz. Actuar, pero sin identificarse con los resultados. De esa manera, la vida se convierte en una práctica espiritual constante. La comprensión de que no controlamos nada esencial nos devuelve la humildad. Recordamos que somos parte de algo más vasto. El sol no sale porque queramos. El corazón late sin que lo ordenemos. Las estaciones cambian sin pedir permiso. Todo ocurre según un orden natural. Al reconocer esto, la mente se aquieta. La ansiedad se disuelve y surge una confianza profunda en el proceso de la existencia. Esa confianza es lo más cercano a la verdadera fe que enseña el budismo. Una fe que no se basa en creencias, sino en la observación directa de la realidad. En el instante en que soltamos el control, algo mágico sucede. El mundo no se desmorona como temíamos, al contrario, se armoniza. La vida empieza a fluir con una gracia que antes no percibíamos, porque ya no somos un obstáculo en su camino. Cuando dejamos de interferir, la existencia puede expresarse libremente a través de nosotros. Entonces, descubrimos que la felicidad no es un estado que debemos construir, sino un flujo natural que aparece cuando dejamos de resistirnos. Esta comprensión transforma la manera en que nos relacionamos con todo, con las personas, con el trabajo, con el tiempo, con el cuerpo. Nos damos cuenta de que cada intento de imponer nuestra voluntad sobre los demás genera conflicto, que cada deseo de cambiar a alguien, de modificar una situación, nace del miedo, y que el amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad. Amar sin poseer, acompañar sin exigir, compartir sin controlar. Eso es amor consciente, y en él la felicidad florece sin esfuerzo. El control nos separa, la aceptación nos une. Cuando aceptamos el momento presente tal como es, sin querer alterarlo, el corazón se abre, y esa apertura es la esencia de la felicidad. No necesitamos cambiar la vida para ser felices, necesitamos dejar de exigirle que sea diferente. Lo que duele no es lo que sucede, sino nuestra resistencia a lo que sucede. La mente dice, esto no debería ser así, y en esa frase se encierra toda la infelicidad del mundo. Pero cuando la mente dice, esto también forma parte, el sufrimiento pierde poder. El camino budista es un entrenamiento en esa aceptación consciente. No una aceptación ciega ni resignada, sino lúcida, profunda, que nace de ver la realidad sin filtros. Cuando vemos las cosas como son, sin la carga de nuestras expectativas, la vida se vuelve simple. No hay nada que agregar ni quitar. El presente, tal como es, basta. Y en esa suficiencia silenciosa, la felicidad brota sin motivo. La práctica diaria nos recuerda esta verdad. Cada respiración consciente es un recordatorio de que no controlamos ni siquiera el aire que entra en nuestros pulmones. Solo podemos recibirlo y dejarlo ir. Y en ese dejar ir se encierra la sabiduría más grande, porque todo en la vida funciona igual, llega y se va. Querer retener es ir contra la corriente, soltar es volver al ritmo del universo. Y quien vive en ese ritmo experimenta una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Por eso, cuando el Buda hablaba de liberación, no se refería a escapar del mundo, sino a liberarse de la ilusión de control, a ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Esa visión pura es la que disuelve el sufrimiento, porque ya no hay oposición entre lo que ocurre y lo que deseamos. La mente se reconcilia con la vida, y cuando eso sucede, el corazón descansa por primera vez. Comprender esta verdad no significa que no volvamos a sentir miedo o tristeza,
sino que aprendemos a no aferrarnos a ellos. La mente puede seguir generando olas, pero nosotros aprendemos a no identificarnos con ellas. Somos el océano, no las olas. El océano no intenta controlar el movimiento del agua, simplemente la contiene, la observa. Del mismo modo, la conciencia pura no necesita controlar nada, solo observa, y en esa observación todo se ordena naturalmente. Cuando dejamos de luchar, algo se abre dentro de nosotros, un espacio amplio, tranquilo, profundo. En ese espacio, el amor y la comprensión florecen espontáneamente. La vida sigue teniendo altos y bajos, pero nosotros dejamos de ser arrastrados por ellos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa es la verdadera libertad. El camino budista nos conduce hacia esa libertad interior donde el control se transforma en confianza, la tensión en serenidad y la búsqueda en contemplación. Es el regreso al estado original del ser, antes de las exigencias del ego, antes de la obsesión por el resultado. Allí, la felicidad no necesita motivos, simplemente es. Si sientes que esta enseñanza te ayuda a soltar el control y a vivir con más paz interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría budista y avanzar juntos en este camino de liberación y serenidad. El vacío como puerta hacia la plenitud. Para la mente ordinaria, la palabra vacío suena como algo negativo. La asociamos con la falta, con la ausencia, con la nada. Creemos que el vacío es sinónimo de pérdida, de carencia, de un abismo que da miedo mirar. Sin embargo, en la enseñanza budista, el vacío, shunyata, no es algo que deba temerse, sino que debe comprenderse, porque en ese vacío reside la verdad más profunda de la existencia. El vacío no significa que nada exista, significa que nada existe de manera independiente, permanente o separada. Todo está interconectado, todo surge en relación con todo. Comprender el vacío es comprender la totalidad, y en esa comprensión el sufrimiento desaparece, porque deja de haber un yo separado que deba defenderse o alcanzar algo. El ego, por su naturaleza, teme al vacío porque vive de la idea de separación. Se define a sí mismo por lo que posee, por lo que sabe, por lo que controla. Pero el vacío disuelve esas fronteras. Cuando meditamos profundamente y observamos la mente en silencio, descubrimos que lo que creíamos ser, una identidad sólida, una historia personal, un conjunto de pensamientos, no tiene sustancia, es solo un flujo de percepciones que aparecen y desaparecen. No hay un centro fijo, no hay un yo que controle nada. Esa experiencia, que al principio puede parecer desconcertante, se convierte luego en la fuente de una libertad indescriptible. Porque cuando comprendemos que no hay un yo separado, también comprendemos que no hay nada que perder. La felicidad deja de ser algo que se alcanza, porque ya no hay nadie que necesite alcanzarla. El vacío del que habla el budismo no es nihilismo, no es decir nada importa. Es por el contrario la visión más profunda del amor, porque cuando ves que nada existe separado, te das cuenta de que todo está conectado contigo. El árbol, el río, el pájaro, la persona que te hiere, el mendigo, el cielo, todo forma parte de la misma realidad indivisible. En esa visión desaparece el egoísmo, el juicio, la comparación. Surge la compasión natural, no como una obligación moral, sino como un reconocimiento. El otro eres tú. El sufrimiento de los demás es tu propio sufrimiento, su alegría es tu alegría. Esa comprensión transforma completamente la manera de vivir. El vacío es la base de la plenitud, porque solo cuando la mente se vacía de ideas, deseos y miedos, puede recibir la vida tal como es. Mientras la mente esté llena de juicios, no puede ver. Está demasiado ocupada interpretando. Pero cuando el pensamiento se detiene, aunque sea por un instante, algo más profundo se manifiesta. Una claridad que no pertenece al intelecto, una paz que no depende de condiciones.
Ese estado no se fabrica, simplemente aparece cuando cesa el ruido mental. Por eso, los sabios budistas dicen que el vacío es la naturaleza misma de la mente iluminada. En el mundo moderno tememos el silencio tanto como el vacío. Vivimos rodeados de estímulos, de distracciones, de ruido. Mirar hacia adentro nos incomoda porque ahí no hay nada que nos entretenga, nada que alimente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero precisamente por eso, el vacío es la puerta a la verdad. Cuando te sientas en silencio y no haces nada, al principio sientes inquietud. Tu mente busca ocupaciones, pensamientos, recuerdos, preocupaciones, pero si no los sigues, si los dejas pasar, llega un momento en que la mente se queda sin argumentos, y entonces surge el espacio. En ese espacio no hay carencia, hay plenitud. La felicidad que surge del vacío no depende de tener o no tener, de ganar o perder. Es una felicidad sin causa. Surge simplemente porque la mente ha dejado de resistirse, porque la vida, en su esencia, es alegría. No una alegría superficial, sino una paz profunda, vibrante, silenciosa. Cuando soltamos las historias que nos contamos, cuando dejamos de identificarnos con nuestras emociones, lo que queda es pura presencia. Esa presencia es lo que el budismo llama la mente original, la naturaleza búdica que todos poseemos. No hay que fabricarla, solo reconocerla. El Buda enseñó que la mente iluminada no es algo que se adquiere, sino algo que se revela cuando desaparecen los velos. Es como el sol detrás de las nubes. No necesita ser creado, solo hay que permitir que la nube se disipe. Pero nuestra vida entera consiste en crear más nubes. Pensamientos, deseos, miedos, opiniones, expectativas. Llenamos el cielo de nuestra mente con tanto humo que olvidamos que el sol siempre estuvo ahí. Buscar la felicidad es seguir agregando nubes. Queremos una idea más, un deseo más, una meta más. Pero la felicidad surge cuando dejamos de buscar, cuando simplemente nos vaciamos. En la práctica budista, vaciar la mente no significa anularla, sino liberar el espacio que ocupa la ilusión. Significa ver que los pensamientos no son reales, que las emociones no son permanentes, que el yo que cree ser no tiene consistencia. Esta comprensión no te convierte en una persona indiferente, sino en alguien profundamente libre, porque ya no reaccionas ante cada pensamiento como si fuera verdad. Aprendes a mirar el flujo de la mente como si miraras un río. Ves pasar las corrientes, pero no te arrojas a ellas. Ese estado de observación desapegada es lo que permite vivir sin sufrimiento. No porque no haya dolor, sino porque el dolor ya no se convierte en resistencia. La vida sigue teniendo contrastes. Hay pérdidas, enfermedades, separaciones, muerte. Pero el que ha comprendido el vacío no se aferra a la ilusión de permanencia. Sabe que todo cambia, que todo está en movimiento y que incluso el dolor tiene su lugar en el equilibrio del universo. En esa comprensión, la mente se vuelve serena incluso en medio de la tormenta. El vacío también revela la falsedad de las etiquetas. Nos pasamos la vida clasificando las cosas como buenas o malas, útiles o inútiles, deseables o indeseables. Pero desde la perspectiva del vacío, esas divisiones son ilusorias. Lo que llamas malo puede contener una lección que te libera, y lo que llamas bueno puede volverse causa de sufrimiento si te apegas a ello. La realidad no tiene opuestos, es nuestra mente la que los crea. Y mientras creamos opuestos, viviremos en conflicto. Por eso, el vacío no es la negación de la vida, sino su aceptación total. Cuando ves que no hay nada separado, dejas de luchar. Ya no necesitas probar nada, ni defenderte, ni compararte. Simplemente vives. Cada respiración se vuelve un milagro, cada instante una revelación. Porque al vaciarte del yo, te llenas de la existencia misma. Ya no eres un individuo aislado, sino una manifestación del todo.
Y en esa experiencia la felicidad se vuelve natural, inevitable. El camino hacia esta comprensión no es intelectual, sino experiencial. Puedes leer sobre el vacío toda tu vida y no comprenderlo hasta que lo experimentes directamente. Y esa experiencia ocurre en el silencio, en la quietud de la meditación, cuando los pensamientos comienzan a calmarse, cuando dejas de luchar con lo que sientes, el vacío se revela. No como un concepto, sino como una sensación viva, expansiva, luminosa. No hay miedo, no hay deseo, no hay yo. Solo hay presencia pura, y esa presencia es paz. El miedo al vacío es, en última instancia, el miedo a desaparecer. Pero lo que desaparece no es lo que eres, sino lo que creías ser. Desaparece la máscara, la historia, la identificación. Lo que queda es la conciencia desnuda, sin nombre ni forma. Y esa conciencia no puede morir, porque no nació. Es eterna. Cuando reconoces eso, el miedo se disuelve. Comprendes que la muerte no puede tocar lo que eres en esencia, que la vida no empieza ni termina, solo cambia de forma. Entonces, dejas de correr, dejas de buscar y simplemente eres. El vacío es la culminación del camino budista porque es la comprensión final de que nada puede poseerse, ni siquiera la vida. Todo es flujo, todo es relación, y esa visión transforma el sufrimiento en compasión, el deseo en amor, el miedo en sabiduría. El que comprende el vacío deja de buscar sentido porque ve que la vida es sentido en sí misma. Cada instante contiene todo el universo. No hay necesidad de agregar nada. En la práctica cotidiana, vivir el vacío significa vivir con ligereza. No te tomas las cosas tan en serio. Sabes que todo pasa, que nada es personal. Si alguien te critica, comprendes que su crítica surge de su propia mente condicionada. Si algo se pierde, sabes que nada te pertenece realmente. Si algo duele, sabes que también eso pasará. Esa ligereza no es indiferencia, es sabiduría. Es la comprensión de que resistir es inútil. Y cuando dejas de resistir, la felicidad te encuentra. El Buda decía, la forma es vacío y el vacío es forma. Esto significa que no hay separación entre lo relativo y lo absoluto. El mundo de las formas, con sus placeres y dolores, no desaparece, pero ya no te domina. Lo ves como un sueño que ocurre dentro de la conciencia. Participas en él, pero no te pierdes en él. Eres actor y testigo a la vez. Y desde ese lugar la vida se vuelve sagrada. No porque esté libre de sufrimiento, sino porque cada cosa, incluso el sufrimiento, revela el misterio de la existencia. En las enseñanzas del budismo zen, se dice que el vacío es la verdadera plenitud, porque solo cuando estás vacío puedes recibirlo todo. Cuando la mente está llena de deseos, no hay espacio para la vida. Pero cuando se vacía, el universo entero cabe dentro. Esa es la paradoja. Cuanto más vacío estás, más completo te sientes, porque ya no necesitas nada para ser. Ser se convierte en suficiente. Esta comprensión puede transformar la manera en que miras el mundo. Ya no ves enemigos, ni obstáculos, ni amenazas. Ves expresiones del mismo flujo del que tú formas parte. El que vive desde el vacío no teme a la pérdida, porque sabe que nada se pierde realmente. Todo vuelve, todo se transforma. La flor se marchita, pero su esencia continúa en el suelo, en el aire, en otras formas de vida. Nada muere, todo cambia. Comprender esto es despertar. El vacío también disuelve la culpa y la vergüenza, porque al ver que no hay un yo separado, comprendes que los errores no te definen. Lo que llamas error es solo una experiencia dentro del aprendizaje del todo. No hay condena, solo comprensión. La vida no te juzga, solo te enseña. Cuando ves eso, dejas de castigarte. Te perdonas, no desde la superioridad, sino desde la comprensión de que nada puede ser de otra manera. Cada cosa ocurre en su momento justo para mostrarte algo.
Y en ese ver, el corazón se abre con ternura hacia sí mismo y hacia los demás. Vivir desde el vacío es vivir sin centro, sin mí, pero eso no te convierte en una sombra, sino en una presencia luminosa. El ego cree que sin identidad no hay existencia, pero ocurre lo contrario. Cuando el ego se disuelve, la existencia brilla en su plenitud. Te vuelves transparente y a través de esa transparencia la vida se expresa sin obstáculos. Esa transparencia es la verdadera felicidad. No tener que ser nada más, no tener que demostrar, no tener que alcanzar. Solo ser plenamente, en cada instante. La comprensión del vacío es el punto en que la búsqueda termina. Ya no hay caminos, ni metas, ni propósitos. No porque la vida pierda sentido, sino porque ya lo contiene todo. El buscador desaparece y con él desaparece la búsqueda. Lo que queda es silencio. Y en ese silencio, la felicidad se vuelve una melodía constante que no depende de las circunstancias. Es la paz que no se mueve, aunque el mundo cambie. El vacío no puede comprenderse con palabras, solo experimentarse. Pero las palabras pueden señalar el camino. Cada vez que sueltas una idea, cada vez que dejas ir un pensamiento, te acercas a ese espacio. Cada vez que eliges no reaccionar, sino simplemente observar, estás regresando a tu esencia. Poco a poco, la mente deja de tener el poder de arrastrarte, y cuando eso sucede, te das cuenta de que la felicidad no estaba en lo que buscabas, sino en el acto de dejar de buscar. El camino budista hacia la felicidad es, por tanto, un camino de vaciamiento, no de acumulación. Cuanto más sueltas, más libre te sientes. Cuanto menos necesitas, más pleno estás. La felicidad que surge del vacío no se puede perder, porque no depende de nada externo. Es la alegría de existir, sin condiciones, sin porqués. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no se convirtió en alguien diferente. Simplemente dejó de identificarse con la ilusión del yo. Dejó de buscar fuera lo que ya estaba dentro. En ese instante, todo deseo se disolvió. Toda dualidad desapareció, y lo que quedó fue el vacío, infinito, sereno, lleno de amor. Ese mismo vacío está en ti ahora mismo. Solo tienes que detenerte, mirar hacia adentro y soltar, porque cuando dejas de temer el vacío, descubres que siempre fuiste parte de él, y que en ese vacío no hay soledad, sino unión, no hay pérdida, sino totalidad, no hay fin, sino eternidad. Si estas palabras te ayudaron a comprender que el vacío no es ausencia, sino plenitud, suscríbete al canal y continúa explorando las enseñanzas del budismo que conducen a la libertad interior y a la verdadera felicidad. La aceptación radical como liberación del sufrimiento. Aceptar la vida tal como es puede parecer al principio una idea pasiva o incluso conformista. Nos han enseñado que aceptar equivale a rendirse, que la aceptación es resignación, que debemos luchar contra lo que no nos gusta, resistir el dolor y cambiar lo que no nos hace felices. Sin embargo, el budismo enseña que la verdadera transformación no comienza con la lucha, sino con la aceptación. La aceptación radical es el punto en que el sufrimiento se disuelve, no porque el mundo cambie, sino porque cambia nuestra relación con él. Comprender esta enseñanza requiere una revolución interior, dejar de oponernos a la realidad y aprender a abrazarla tal como es. Porque solo cuando dejamos de rechazar el momento presente, encontramos la paz que siempre buscamos. El sufrimiento surge cuando lo que ocurre no coincide con lo que queremos que ocurra. Toda insatisfacción nace de esa brecha entre la realidad y nuestras expectativas. Queremos que la gente sea diferente, que el pasado hubiera sido otro, que el futuro nos traiga certezas, que la vida se acomode a nuestros planes, pero la vida no obedece. La vida simplemente es, fluye según leyes que no dependen de nuestro deseo.
El dolor aparece cuando intentamos detener ese flujo, cuando creemos que sabemos mejor que el universo cómo deberían ser las cosas. Por eso, el Buda decía que la causa del sufrimiento no es el dolor en sí, sino el apego, la resistencia a aceptar las cosas como son. Aceptar no significa que nos guste lo que sucede, no significa aprobarlo ni justificarlo. Significa reconocer que está ocurriendo, significa dejar de pelear con lo inevitable, porque mientras resistimos, el sufrimiento crece, pero cuando aceptamos, la mente se relaja, el cuerpo se libera, el corazón se abre. En ese instante, algo cambia profundamente. Dejamos de ser víctimas de la vida y nos convertimos en participantes conscientes. Ya no decimos ¿por qué me pasa esto?, sino esto también forma parte de mi camino. Y en esa frase hay una sabiduría infinita. La aceptación radical no es un acto de debilidad, sino de valentía. Se necesita coraje para mirar la realidad sin maquillarla, sin huir de ella, sin querer cambiarla de inmediato. Es mucho más fácil distraerse, negar o culpar a los demás que aceptar con serenidad lo que la vida nos presenta. Pero el budismo nos enseña que todo lo que ocurre, incluso aquello que duele, puede convertirse en una puerta hacia la comprensión. La vida no se equivoca. Cada experiencia, cada pérdida, cada silencio contiene una enseñanza oculta. La aceptación abre los ojos para verla. Cuando resistimos el dolor, éste se multiplica. Lo que nos hiere no es solo la experiencia, sino el pensamiento que dice, esto no debería ser así. Esa frase es la raíz del sufrimiento humano. Pero si observamos el dolor sin ese pensamiento, algo cambia. El dolor sigue ahí, pero ya no nos destruye. Se convierte en una sensación, no en una condena. Lo sentimos, lo respiramos, lo dejamos pasar. El cuerpo duele, pero el alma permanece en calma. Esa es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es el resultado de la resistencia mental. Aceptar radicalmente es detener esa lucha inútil contra lo que ya es. Es decir, sí, esto está ocurriendo. Y desde ese sí surge una nueva claridad. No hay resignación, hay lucidez. Porque solo cuando aceptas algo puedes transformarlo realmente. Mientras lo niegas, estás atrapado en él. La negación te ata, la aceptación te libera. Esta es una de las verdades más simples y más difíciles de practicar. La mente cree que aceptar es rendirse, pero en realidad es lo contrario. Es recuperar el poder. Cuando dejas de resistir, toda la energía que antes se gastaba en pelear con la vida se convierte en comprensión. Aceptar el presente no significa dejar de actuar, significa actuar desde la paz, no desde la desesperación. Significa ver con claridad lo que puede cambiarse y lo que no. Hay un antiguo dicho zen que dice, antes de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. La vida no cambia externamente, cambia la manera en que la vivimos. La aceptación no elimina los desafíos, pero elimina el sufrimiento innecesario. La mente deja de pelear y empieza a colaborar con la realidad. Entonces, las acciones fluyen naturalmente, sin esfuerzo. El budismo enseña que la aceptación radical es el portal hacia el fin del karma, porque cuando aceptas completamente el presente, dejas de generar resistencia, deseo y aversión, los tres motores del ciclo de la insatisfacción. En la aceptación, la mente deja de proyectar un futuro y de arrastrar el pasado. Entra en el ahora, y el ahora es el único lugar donde puede encontrarse la felicidad. El ego no puede vivir en el presente porque su naturaleza es desear, comparar, temer. Pero cuando la mente se aquieta y acepta lo que es, el ego se disuelve. En su lugar aparece la conciencia pura, libre de juicios. Esa conciencia es lo que los sabios llamaron nirvana en medio del samsara.
la liberación dentro de la vida cotidiana. Aceptar el presente también significa aceptar nuestras emociones, sin reprimirlas ni juzgarlas. Cuando sentimos tristeza, ira, miedo o frustración, tendemos a rechazarlas. Queremos sentirnos bien, ser positivos, ser fuertes. Pero el rechazo de nuestras emociones es otra forma de resistencia. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Cada emoción trae una enseñanza. El miedo nos muestra dónde no confiamos. La ira revela dónde hemos cruzado un límite. La tristeza indica lo que necesitamos soltar. Cuando aceptamos sentir, sin huir, esas emociones se transforman, pierden su poder destructivo y se convierten en sabiduría. Aceptar radicalmente también implica aceptar nuestra historia, con sus errores y sus heridas. Mientras sigamos pensando que el pasado debería haber sido diferente, seguiremos encadenados a él. Pero cuando lo miramos con comprensión, comprendemos que todo fue necesario para llegar aquí, que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tuvo un propósito oculto. Esa comprensión trae una paz inmensa. Ya no hay culpa, solo gratitud, porque entendemos que la vida no nos ha castigado, sino guiado. Esta aceptación también se extiende a los demás. Aceptar a las personas como son es una de las prácticas más profundas del budismo. Queremos que los demás cambien, que se comporten como esperamos, que nos den lo que creemos merecer. Pero nadie puede ser diferente de lo que es en este momento. Cada persona actúa según su nivel de conciencia. Exigirle a alguien que sea distinto es tan inútil como pedirle a un árbol que florezca fuera de su estación. La compasión surge cuando comprendemos esto. Dejar de querer cambiar a los demás no significa dejar de amarlos, significa amarlos sin condiciones. Aceptar a los demás no significa permitir abusos o injusticias. Significa reconocer la realidad de lo que ocurre y actuar desde la claridad, no desde la rabia o el deseo de controlar. Un corazón que acepta puede poner límites con amor, puede decir no sin odio, puede alejarse sin resentimiento. La aceptación no es sumisión, es sabiduría. Es ver la totalidad del cuadro y actuar desde la comprensión, no desde el miedo. La aceptación radical también nos enseña a convivir con la incertidumbre. La mente busca seguridad, pero la vida es incierta por naturaleza. Nadie sabe qué ocurrirá mañana, y ese desconocimiento genera ansiedad. Pero cuando aceptamos que el futuro no puede ser controlado, encontramos la calma, porque comprendemos que la seguridad absoluta no existe. La única seguridad real es la confianza en el flujo de la vida. Esa confianza nace de la aceptación. Cuando dejas de exigirle garantías a la existencia, descubres que la vida siempre te sostiene, incluso en medio del caos. Aceptar radicalmente también significa aceptar la muerte. En el corazón de todo miedo humano está el miedo a desaparecer. Pero el budismo enseña que la muerte no es el final, sino una transformación. Todo lo que nace muere, todo lo que muere renace en otra forma. Resistir la muerte es resistir la vida. Cuando aceptamos que todo es impermanente, la muerte deja de ser una amenaza. Nos volvemos más vivos, más conscientes, más presentes. Cada respiración se convierte en un milagro, cada instante en una eternidad. La práctica de la aceptación no ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento constante. Comienza en lo pequeño, aceptar el tráfico, el clima, una palabra que no esperábamos, un cambio de planes. Cada vez que decimos, esto no debería estar pasando, tenemos la oportunidad de observarnos. ¿Qué ocurre si, en lugar de resistir, respiramos y decimos, esto también? Ese también es poderoso. Es un puente entre la resistencia y la paz. Aceptar radicalmente no significa renunciar al deseo de mejorar, sino dejar de sufrir cuando las cosas no son como queremos. Podemos trabajar por un mundo mejor, cuidar de los demás,
buscar justicia, pero sin perder la serenidad. La acción desde la aceptación es mucho más efectiva que la acción desde la resistencia, porque no nace del miedo ni del ego, sino de la claridad. Un corazón en paz puede transformar el mundo mucho más que un corazón lleno de ira. La aceptación radical es, en última instancia, la expresión más pura del amor. Amar es aceptar, no un amor romántico o idealizado, sino un amor que abarca todo, la luz y la sombra, el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida. El amor que no excluye nada es el amor iluminado. Ese amor no necesita motivo, no busca recompensa, no teme a la soledad. Simplemente es. Cuando aprendemos a aceptar, la vida se vuelve simple, no porque deje de tener desafíos, sino porque dejamos de oponernos a ellos. La mente deja de pelear y el corazón puede descansar. Y en ese descanso descubrimos algo que siempre estuvo ahí. La felicidad no está en cambiar la vida, sino en estar plenamente vivos en ella. Aceptar radicalmente es, de hecho, dejar de buscar la felicidad, porque cuando aceptas, dejas de decir, esto no debería ser así, y cuando dejas de decir eso, la mente se calla. En ese silencio aparece una alegría sin causa. No hay euforia, no hay emoción exagerada, solo una paz profunda que no depende de nada. Esa paz es la verdadera felicidad, la que el budismo llama la dicha de la ecuanimidad. Vivir desde la aceptación radical es vivir en equilibrio. No te hundes en la tristeza ni te pierdes en la euforia. Sabes que todo pasa. Observas las olas sin convertirte en ellas. Eres el océano que las contiene. En ese estado, nada externo puede robarte la paz, porque la paz ya no está afuera, está en ti, en el centro silencioso de la aceptación. Aceptar es una práctica diaria, una rendición constante a la vida. A veces parecerá que no puedes hacerlo, que la mente vuelve a resistir, pero incluso eso puede ser aceptado. Acepta tu no aceptación. Esa es la paradoja final, porque cuando aceptas incluso tu resistencia, ya estás en paz. No hay lucha, no hay error, no hay culpa, solo la vida expresándose tal como es. Esa es la enseñanza final de la aceptación radical. No hay nada que alcanzar, porque todo ya está bien. La felicidad no está después de aceptar, está en el acto mismo de aceptar. En el instante en que dejas de resistir, eres libre. Y esa libertad es la felicidad más pura que existe. Si esta reflexión te ayudó a comprender que la aceptación no es rendición, sino libertad, suscríbete al canal y continúa explorando las enseñanzas del budismo que transforman el sufrimiento en paz y la confusión en sabiduría. El despertar interior y la verdadera felicidad. Llegar al final del camino budista hacia la felicidad no significa alcanzar un estado extraordinario, ni vivir en una euforia permanente, ni escapar del mundo y de sus contradicciones. Significa despertar a la realidad tal como es. Significa abrir los ojos después de un largo sueño en el que creíamos que éramos un yo separado, un buscador que debía encontrar algo, alguien incompleto que necesitaba completarse. El despertar, en su esencia, no es más que el reconocimiento de lo que siempre fue. La mente deja de correr, el corazón deja de exigir, el alma se queda en silencio, y en ese silencio se revela la plenitud. Esta plenitud no es el resultado de un esfuerzo, sino la consecuencia natural de dejar de buscar. Porque cuando cesa la búsqueda, la felicidad que siempre estuvo ahí se manifiesta sin obstáculos. El Buda llamó a ese estado Nibbana, la extinción del fuego del deseo, del apego y del odio. No es una experiencia mística reservada para unos pocos, sino la condición natural de toda mente que se libera del aferramiento. En el fondo, todos somos potencialmente Budas, es decir, seres despiertos. Pero la ignorancia, avidya,
nos mantiene dormidos. Vivimos identificados con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias personales, creyendo que eso es lo que somos. Y así pasamos la vida buscando algo fuera de nosotros que nos devuelva una sensación de plenitud. Pero la plenitud nunca se perdió, simplemente quedó oculta bajo las capas del deseo. El despertar ocurre cuando comprendemos que la felicidad no se encuentra en lo que cambia, sino en la conciencia que observa el cambio. Las experiencias vienen y van: placer, dolor, éxito, fracaso, amor, pérdida. Pero hay algo que permanece intacto a través de todas ellas: la presencia. Esa presencia es tu verdadera naturaleza. No tiene forma, no tiene nombre, no puede ser dañada ni mejorada. Es pura conciencia. Cuando la mente se aquieta y se disuelve en esa presencia, la felicidad surge de manera natural, no como una emoción, sino como un estado de paz profunda, estable, inmutable. Despertar no significa dejar de sentir. Al contrario, significa sentirlo todo, pero sin quedar atrapado en nada. El dolor sigue existiendo, pero ya no se convierte en sufrimiento. La alegría aparece, pero no genera apego. El amor se expande, pero no necesita poseer. Todo se vuelve más vivo, más real, más transparente. Es como si de pronto viéramos el mundo sin el filtro del ego, sin las distorsiones del deseo o del miedo. La realidad se muestra tal como es, cambiante, impermanente, pero perfecta en su flujo. El camino hacia este despertar no se recorre con los pies, sino con la mente. No hay distancia que cruzar, solo velos que disolver. Cada pensamiento que dejamos ir, cada emoción que observamos sin identificarnos, nos acerca más al corazón de la existencia. Por eso, el budismo insiste tanto en la práctica de la meditación. Meditar no es escapar del mundo ni dejar la mente en blanco. Es aprender a ver con claridad. Es mirar sin juicio, sin deseo, sin resistencia. Es estar presente en lo que hay, sin agregar ni quitar nada. Esa presencia pura es la esencia del despertar. Cuando meditamos y observamos el flujo de la mente, empezamos a notar que los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo. A veces son densos, oscuros, tormentosos. Otras veces ligeros y luminosos, pero el cielo en sí no cambia. Siempre está ahí, intacto, detrás de las nubes. El despertar consiste en reconocerte como ese cielo, comprender que tú no eres las nubes, tus pensamientos, tus emociones, tus historias, sino la conciencia que las contiene. En ese reconocimiento el sufrimiento pierde poder, porque ya no te identificas con el contenido cambiante de la mente, sino con la paz inmutable del ser. El Buda no ofreció una religión dogmática ni un sistema de creencias cerradas. Ofreció un camino de comprensión directa. Dijo que cada uno debía comprobar por sí mismo la verdad de sus enseñanzas, que la iluminación no se logra creyendo, sino viendo. Y lo que hay que ver no está en el cielo ni en los templos, sino dentro de uno mismo, en el silencio de la mente, en la quietud del corazón, en la observación del momento presente. Ahí es donde ocurre el despertar. El despertar no es un punto final, sino un modo de vivir. No se trata de tener una experiencia mística pasajera, sino de vivir cada instante con plena conciencia, en cada respiración, en cada paso, en cada gesto cotidiano. El iluminado no es el que flota por encima del mundo, sino el que está completamente presente en él. Come cuando come, camina cuando camina, duerme cuando duerme. No porque haya dejado de tener deseos o pensamientos, sino porque ya no está esclavizado por ellos. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Esa es la libertad verdadera. Esa libertad no se obtiene luchando, sino soltando, no añadiendo más, sino quitando lo que sobra. Cada idea sobre lo que debería ser la vida es una capa que cubre la simplicidad de la hora.
Despertar es quitar esas capas, es volver a lo esencial, es redescubrir la frescura del instante, la belleza de lo simple, la presencia silenciosa que sostiene todo. Cuando ves eso, comprendes que la felicidad no es una meta, sino el aroma natural de una mente en paz. El ego, sin embargo, teme este despertar, porque para despertar hay que morir, no físicamente, sino psicológicamente. Hay que morir a la identidad falsa, a las creencias, a los apegos, a las ilusiones. El ego no quiere desaparecer, quiere iluminarse, quiere apropiarse del despertar, convertirlo en otro logro. Pero el despertar verdadero ocurre cuando el ego se rinde, cuando ya no hay nadie que quiera ser feliz. Entonces la felicidad se revela por sí misma. Es el gran misterio. Mientras la buscas, se esconde. Cuando dejas de buscar, te encuentra. Despertar también implica reconocer que todo está bien, incluso lo que parece estar mal. La mente siempre divide la realidad en opuestos, bueno y malo, correcto e incorrecto, placer y dolor. Pero desde la conciencia despierta, esa dualidad desaparece. No porque se elimine el mal o el dolor, sino porque se ve su lugar dentro del todo. Lo que antes parecía una desgracia, ahora se comprende como parte del equilibrio. Lo que antes parecía un error, ahora se ve como una enseñanza. Nada está fuera del orden del universo. Todo cumple una función. Esa comprensión trae una serenidad profunda, una confianza absoluta en la vida. La felicidad que surge del despertar no es emocional, sino existencial. No depende de circunstancias. Es la felicidad del ser que sabe que nada le falta, porque nunca estuvo separado del todo. Es la dicha de existir, sin necesitar razones para hacerlo. El buscador siempre necesita un motivo. Quiere alcanzar algo. El despierto no necesita motivos. Sabe que la vida misma es el milagro. Cada respiración es suficiente. Cada amanecer es una bendición. No porque todo sea perfecto según sus deseos, sino porque ha comprendido que todo es como debe ser. El despertar interior también transforma la relación con los demás. Cuando comprendemos que no somos entidades separadas, sino expresiones de una misma conciencia, el juicio desaparece. Ya no vemos enemigos, ni rivales, ni extraños. Vemos reflejos de nosotros mismos en todas partes. El amor que surge de esa comprensión no es sentimental, sino compasivo. Es el amor que no excluye nada, que no necesita reciprocidad, que no busca recompensa. Amar se convierte en una expresión natural del ser, como la luz del sol o el fluir del agua. Ese amor es la manifestación más pura de la felicidad. El camino del despertar es silencioso, invisible, no tiene certificados ni reconocimientos externos. Nadie puede decir que ha despertado, porque en el instante en que alguien lo afirma, el ego ha regresado. El verdadero despertar es humilde, no necesita proclamarse. Se expresa en gestos simples, en palabras suaves, en la mirada serena de quien ha dejado de luchar. Su presencia irradia paz, no porque haga algo, sino porque es. Cuando el buscador desaparece, el mundo entero se transforma, aunque nada externo haya cambiado. Las mismas calles, las mismas personas, los mismos sonidos adquieren otra calidad. Es como si la realidad se volviera transparente. La mente ya no proyecta sus sombras sobre ella. La vida se revela como un espejo perfecto de la conciencia. Y en ese espejo todo es sagrado. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Comer, caminar, respirar, mirar el cielo. Todo se vuelve una oración silenciosa. El despertar no elimina el dolor del mundo, pero permite vivirlo sin sufrirlo. El sabio también llora, también pierde, también siente miedo, pero no se aferra. Deja que la vida pase a través de él. Es como el bambú, flexible, fuerte y vacío por dentro. El vacío interior le da resistencia, le permite doblarse sin romperse. Así es la mente despierta, abierta, flexible, libre.
No necesita protegerse porque sabe que nada puede dañarla realmente. El despertar interior también implica una comprensión profunda de la interdependencia. Nada existe por sí mismo, todo surge en relación con todo. Tú respiras porque los árboles exhalan. Los árboles existen porque la tierra los sostiene. La tierra vive gracias al sol y el sol brilla porque existe el universo. Todo está conectado en una red infinita de causas y condiciones. Comprender esto destruye el orgullo y el aislamiento. Nos vuelve humildes, agradecidos. La felicidad se convierte entonces en gratitud constante. Gracias por este instante. Gracias por esta vida. Gracias por este ser que observa. La práctica diaria del despertar no es algo separado de la vida. No ocurre solo en la meditación. Ocurre en cada momento. Cuando lavas los platos con atención, cuando escuchas sin interrumpir, cuando caminas en silencio, cuando respiras conscientemente, estás practicando el despertar. Cada instante de presencia es un instante de iluminación. No necesitas esperar una gran revelación, ya está ocurriendo aquí y ahora. El Buda decía, más vale un solo instante de plena conciencia que 1000 años de ignorancia. Esa es la esencia del camino. No se trata de alcanzar algo futuro, sino de despertar en este momento. La felicidad no está en lo que vendrá, sino en la claridad con que vivimos lo que ya es. Cuando comprendes eso, el tiempo pierde su tiranía. Ya no vives esperando. El presente se convierte en eternidad. El despertar también disuelve el miedo, porque el miedo solo existe en la mente que se aferra a algo, a su identidad, a su historia, a su cuerpo. Pero cuando ves que lo que eres no puede morir, el miedo se desvanece. No porque te vuelvas insensible, sino porque comprendes que todo es parte del mismo proceso de transformación. La vida y la muerte son dos lados del mismo espejo. Lo que nace debe morir, pero lo que es eterno no puede cambiar. Esa certeza interior es la base de la felicidad inquebrantable. El buscador de felicidad teme perder lo que ama y desea alcanzar lo que no tiene. El ser despierto no teme ni desea, porque ha comprendido que nada puede ganarse ni perderse realmente. Todo forma parte del mismo flujo. La verdadera felicidad no es obtener, sino dejar de temer perder. Es vivir con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que llega también se irá, y que eso está bien. El despertar interior también trae una nueva relación con el silencio. En el silencio, la mente deja de fabricar interpretaciones, y en ese espacio vacío, la realidad se muestra sin distorsiones. La felicidad se revela como un perfume que siempre estuvo ahí, pero que el ruido mental impedía percibir. Cada vez que vuelves al silencio, vuelves a casa. No necesitas buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. El despertar no te separa del mundo, te une a él. Ya no hay mi vida y la vida, porque son lo mismo. Ya no hay dentro ni fuera, porque todo es uno. En esa unión, el sentido de separación desaparece, y con él desaparece la soledad. El universo se convierte en un solo cuerpo, respirando contigo. La felicidad que surge de esa unión es tan profunda que no puede describirse con palabras. Es una felicidad que no depende de nada, porque es la naturaleza misma de la existencia. Vivir despierto es vivir en gratitud constante, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Cada instante se convierte en una oportunidad para agradecer. La respiración, el latido, la conciencia, el simple hecho de estar aquí. Esa gratitud no necesita razones, brota espontáneamente de la comprensión. Y en esa gratitud, el corazón se abre, el ego se disuelve, y la vida fluye sin esfuerzo. La felicidad, vista desde el despertar, no es algo que se alcance al final de un camino, sino la cualidad natural del ser cuando la mente se aquieta. Es como la superficie de un lago. Cuando el viento del deseo se calma, el agua refleja perfectamente el cielo.
Esa calma no puede imponerse, solo permitirse. El despertar consiste en permitir que la vida sea, permitir que el momento se exprese, permitir que el silencio revele su sabiduría. Cuando comprendes esto, la búsqueda termina. Ya no hay nada que hacer, nada que cambiar, nada que alcanzar. No porque la vida pierda sentido, sino porque el sentido está en cada cosa. Lo que antes veías como obstáculos, ahora se vuelven caminos. Lo que antes parecía caos, ahora es danza. Lo que antes llamabas sufrimiento, ahora se vuelve maestro. Todo tiene su lugar, todo está bien. Esa es la felicidad que el budismo señala, no una emoción pasajera, sino la serenidad profunda de quien ha despertado. No es la felicidad de conseguir lo que quieres, sino la felicidad de no necesitar nada para estar en paz. Es la alegría de ser uno con la vida, sin condiciones, sin expectativas, sin miedo. El despertar interior no te convierte en alguien especial, te devuelve a la sencillez. Eres como una gota de agua que comprende que siempre fue el océano, y al comprenderlo, desaparece el miedo, la búsqueda, el deseo. Solo queda la inmensidad, y en esa inmensidad, la felicidad no es una meta, sino el pulso mismo del universo respirando a través de ti. Si este mensaje tocó tu alma y te ayudó a recordar que la felicidad está dentro de ti, suscríbete al canal y continúa caminando este sendero de sabiduría budista, presencia y paz interior. Cada palabra es una invitación al silencio donde mora la verdadera felicidad.